Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a Colabora Fest por esta invitación. Me siento muy honrada de ser parte de la inauguración de este año del festival y conversar un poquito sobre temas que investigo, temas de diseño nacional o historia del diseño nacional. Eh, Hoy en día vamos a hablar del diseñador Marco Correa, que fue un diseñador muy importante en Chile fines de la década del 60, década del 70 y durante los años 80 también. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto de su trabajo, sobre lo novedoso de su propuesta creativa artística y vamos a también a señalar por qué es recordado hoy en día, si bien yo diría que no hay suficiente material con respecto al trabajo de Marco Correa. Yo creo que aún sigue muy vivo en las nuevas generaciones. El año 2017 hubo una muestra de él en el Museo de la Moda y yo creo que estas instancias son muy importantes para recordar a estos personajes que a través de su trabajo meticuloso, dedicado, comprometido, lograron darle un giro al diseño nacional y plantear, poner sobre la mesa una propuesta que reformulaba o reimaginaba o era un ejercicio, yo diría, sobre identidad nacional, ¿no? Cómo reflejamos a través del diseño de vestuario una identidad que nos sea propia como parte de este territorio, nación y de esta región latinoamericana. Bueno, voy a partir comentando un poquito sobre el contexto en el que emerge el diseñador Marco Correa, junto con algunos otros personajes de su misma generación también, eh, señalando que, bueno, la década de 1960 es considerada la época de oro de la industria textil nacional, ¿no? De la industria textil y de la industria del vestuario también, pero sobre todo, diría yo, de la industria textil, ¿no? Es una industria que ya se encuentra lo suficientemente madura, consta con cierta diversificación, hay un mercado interno de consumo de productos textiles que es bastante importante. De hecho, en el libro sobre historia de la industria textil, Patricio Frías señala que para el año 1967, un 97% de los chilenos se vestía con textil y con confecciones, con prendas hechas en Chile. Así que importante entender ese contexto en esta época. El vestuario se produce en Chile, tanto el textil como, decía anteriormente, como las prendas, se producen dentro del territorio nacional y se consumen dentro del territorio nacional. La industria chilena ya es capaz de producir paños de lana, que esos son antiguos, de producir telas de punto, de producir algodón, y ya para esta época, para los años 60, se está integrando con fuerza las fibras, los materiales sintéticos dentro de los tejidos de punto. Por ejemplo, el nylon con el algodón, ¿no? Estos textiles combinados que le llamamos empiezan a aparecer con mucha fuerza en la década de 1960 y se empiezan a masificar también. Eh, Todo esto tiene una razón de ser, ¿no? Los años 60 a nivel global, abstrayéndonos de la realidad nacional y regional, eh, es una década de muchos cambios, es una década de reivindicaciones socioculturales de otros países que están peleando por derechos civiles, que están peleando por justicia, por igualdad dentro de sus sociedades. Hay un fuerte movimiento internacional antiguerra. Y parece ser que de cierto modo los valores humanistas están predominando el discurso cultural. Eh, Diría yo, hay dos fenómenos que son importantes y que tienen que ver con la emergencia de esta época del diseño nacional. Uno tiene que ver con que los años 60 son entendidos como la emancipación femenina, ¿no? Aparece la píldora anticonceptiva y las mujeres empiezan a dejar un poco el espacio de lo privado, el espacio de sus casas, para tomarse las calles, para tomarse los espacios públicos y en conjunto con esta liberación femenina también hay una... hay una estética o hay una fuerza cultural de lo joven que se impone, ¿no?
la juventud empieza a diferenciarse de los adultos, como había pasado en las décadas anteriores, y los jóvenes empiezan a tener un protagonismo especial dentro de la sociedad, ¿no? Un protagonismo que tiene que ver con la cultura juvenil, que tiene que ver, en el caso específico que vemos nosotros, con la moda juvenil, con el discurso juvenil. Hay una, yo diría como, hay un espacio, hay un escenario que se lo empieza a tomar la cultura joven y que empieza a invadir el resto de los espacios, ¿no? Como la publicidad, por ejemplo, como el cine, como la música. Todo esto se empieza a inundar eh, de esta podríamos decir como ideología joven o esta política joven que en el fondo lo que hace es instalar cambios, ¿no? O proponer cambios o impugnar el status quo un poco y decir como nosotros queremos una sociedad diferente, nosotros no por ser jóvenes sabemos menos, sino que queremos en el fondo poner en la palestra y tratar de tener cierta de darle más importancia a los valores humanistas, como decía algo, o a esto de vivir en conjunto y lograr un poco más de igualdad y justicia para todas las personas. Entonces, dentro de todos estos cambios socioculturales que mencionaba anteriormente, obviamente la moda, cuando cambian los tiempos, cambia la moda también, ¿no? La moda tiene esa capacidad y esa versatilidad. Eh, Bueno, Chile no queda fuera de estos cambios. Yo creo que Chile fue una sociedad bastante, en cuanto a la moda y en cuanto al vestuario, bastante conservadora hasta los años 50. Entonces, la irrupción de este nuevo movimiento o de esta nueva fuerza cultural es bastante fuerte y notoria en Chile, ¿no? Eh, Bueno, y dentro de eso es importante empezar a rescatar ciertos enclaves, como enclaves culturales de cambio o de estas nuevas estéticas que se empiezan a instalar en el centro de Santiago y también en la comuna de Providencia. Estos enclaves de moda específicamente son conocidos como boutiques, ¿no? Las boutiques son tiendas instaladas en su gran mayoría, si no en su mayoría, diría yo, por mujeres jóvenes que quieren traer como las últimas tendencias de moda o los últimos gritos de moda a la escena nacional, al mercado nacional. Y muchas de ellas son emprendedoras, pequeñas empresarias, que instalan estas boutiques, como ya mencioné anteriormente, en ciertos puntos geográficos de la capital de Chile, y ellas quieren ser en el fondo como un enclave de moda cosmopolita. Son mujeres que han visto esto que está pasando en otros lados y lo quieren traer de vuelta, lo quieren instalar dentro de su propio país, ¿no? Importante también mencionar, cuando hablaba sobre la industria textil chilena, que la industria textil ya está lo suficientemente madura, como dije antes, pero la industria del vestuario también tiene una base muy sólida en Chile en ese momento. O sea, a partir del gobierno, por ejemplo, durante esta época, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, hubieron muchos programas de capacitación, estuvo SEMA Chile, entre otros más, que era la red de centros de madre, las redes de cooperativas de mujeres. El Estado prestó bastante ayuda en este esfuerzo industrializador y nacionalista en torno al modelo económico y cómo miraba la industria textil y la industria de vestuario para capacitar la mano de obra textil. Entonces, las boutiques se encuentran con estas mujeres que ponen estas tiendas, ¿no? Que tienen cierto gusto o han traído ideas desde afuera y instalan las tiendas, pero ellas tienen muy buenas costureras y tienen mano de obra que es bastante accesible para poder hacer prendas que sean de gran calidad, ¿no? Y esa mano de obra existe a nivel país porque se han llevado a cabo políticas públicas que han capacitado eh, a las modistas, a las costureras, a los sastres, ¿no? Hay una mano de obra disponible que es de muy, muy alta calificación. Bueno, y diciendo eso, las boutiques son importantes porque, bueno, aquí yo tengo anotado las figuras tradicionales del espacio de la moda en nuestro país son bastante tradicionales, como había dicho, o bastante conservadoras hasta la segunda mitad de los años 60.
Aún prevalece la figura masculina del sastre, por ejemplo, y las femeninas de la modista o las costureras, que en otras palabras son un poquito más invisibles dentro de la cadena del vestuario, ¿no? Todo esto empieza a cambiar y, como mencioné antes, de forma bastante evidente y drástica a partir de 1967. Las boutiques se instalan con el modelo de prêt-à-porter, ¿no? Que es un modelo que se llama listo para llevar o listo para usar, y que la característica que tiene es que se produce de forma masiva o relativamente masiva en el caso chileno, y que se despega de un pasado que estuvo presente durante casi un siglo, que es el modelo de la alta costura, ¿no? Que era prevalente en Chile, sobre todo en las clases altas y las clases acomodadas, por supuesto. Pero el modelo de la alta costura, que es un modelo francés donde cada pieza se hacía a mano, donde todo tenía mucho que ver con el glamour y la elegancia, ¿no? Los años 60 traen este cambio sociocultural del que estábamos conversando anteriormente, y por eso el vestuario también cambia y se empieza a seriar, ¿no? Se empieza a producir en serie. Importante señalar que en el caso de Chile, a diferencia de otros países u otros mercados más grandes, nunca fue el trabajo, el vestuario o las prendas que comercializaban las boutiques nunca fue tan seriado, ¿no? Nunca fue como el modelo de importación o de fast fashion que tenemos hoy día en Chile, no llegó a ese nivel. Pero sí eran prendas que se copiaban y que se seriaban, o habían boutiques que, por ejemplo, trabajaban bajo un modelo que tenían una pura talla, por dar un ejemplo, tenían un talla 42 y esa talla ya estaba hecha y confeccionada, y llegaban las mujeres a probarse la ropa y la ropa se le entallaba a su figura, ¿no? Se hacía como, en ese sentido, no era una prenda hecha de cero a la medida, sino que era una prenda que se entallaba y se hacía con postura, podríamos decir, ¿no? Como arreglo y entalle. Eh, y bueno, diciendo eso, como características generales de las boutiques, el año 1967, en la calle Merced, cerca del Parque Forestal, se instala la boutique Tai a cargo de 3 socias chilenas. Ellas son 3 mujeres jóvenes que compran un taller de tejido industrial, de tejido con máquinas, no de tejido artesanal, y deciden empezar su negocio viendo de qué forma ellas pueden diferenciarse un poco de la oferta de las otras boutiques. La oferta de las otras boutiques, a diferencia de Tai, diría yo, es una oferta bastante europea, por lo general, ¿no? Se copia mucho, sobre todo la gente joven copia mucho de lo que viene de Londres, las mujeres un poco más adultas lo que viene de Francia. Francia todavía sigue siendo un referente cultural en moda bastante importante, algo de lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Una moda más relajada, podríamos decir, pero es moda que se copia desde afuera y que se trae y se confecciona acá, ¿no? Muchas mujeres llegan, están esas historias conocidas de las boutiques, que las mujeres llegan con revistas que compraron o consiguieron en algún lugar, traen las revistas y dicen, esto quiero, y se confecciona de acuerdo a lo que ellas ven en revistas internacionales. El año 67 es importante, se instala la boutique Tai en la calle Merced, como dije anteriormente. También hay otros hitos que son importantes. Aparece la revista Paula, las primeras ediciones de la revista Paula son de 1967, y también se instala en Providencia la Galería Drugstore, que, como todos sabemos, con el paso del tiempo se va a transformar en un centro, en un núcleo bastante importante de moda de autor nacional y contemporánea, que sigue siendo hasta el día de hoy. Bueno, el año 1968 la boutique Tai contrata a Marco Correa. Marco Correa es un joven que viene de estudiar en el extranjero. Él estudió pintura y estudió diseño de vestuario, y con 25 años lo contratan estas 3 socias para que él sea el diseñador jefe o el diseñador encargado de la boutique, del taller de tejido y obviamente del taller de diseño de vestuario también. Eh, es importante también decir que Marco Correa se diferencia de las otras figuras de diseñadores que habían en aquel entonces, que no eran tantos. Después emergen algunos más que son de su misma generación, pero de una figura más antigua, como puede ser Cardoch, ¿no? Con este diseñador que le gusta estar en el hacer. O sea, Marco Correa lo describen las personas que trabajaban con él, que era una persona que le gustaba desde hacer el pequeño bordado hasta elegir el botón, hasta hacer los dibujos. Parece ser que era bastante hábil y talentoso para dibujar,
y dibujaba sus modelos en acuarelas. Y él es un tipo de diseñador joven que está metido en todo el proceso productivo. Él no le dice a sus constructores lo que tiene que hacer o tiene una jefa de taller y se desentiende. No, él es un diseñador sumamente activo en todos los pasos de producción. En un sentido contemporáneo, tengo anotado acá, de búsqueda y expresión creativa, y porque a diferencia de muchos de sus pares, que eran diseñadores o dueñas de otras boutiques, Marco Correa cuenta con estudios, como dijimos anteriormente, del extranjero, cuenta con estudios formales de diseño de vestuario. Y eso lo diferencia, porque la mayoría de sus contemporáneos y de las diseñadoras y diseñadores de la época son autodidactas. Bueno, la presencia de Marco Correa, él se hace famoso, hace su primera muestra el mismo año que llega a la Boutique Taille, en 1968. Se empieza a correr la voz dentro de Santiago y él se hace bastante conocido en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? En que adquiere una cierta fama dentro del circuito nacional de moda y también reconocimiento por parte de su clientela, ¿no? Hay clientes que lo buscan específicamente a él para que le haga piezas también exclusivas o específicas o para una ocasión especial. Marco Correa es denominado como el primer diseñador, si bien hay otros, de la moda autóctona en Chile. Entonces, cuando uno habla de Marco Correa, tiene que hablar un poco de qué es este concepto de moda autóctona, ¿no? A diferencia de otras boutiques santiaguinas, el trabajo de Marco Correa busca distanciarse de la estética europea. Durante este periodo, la construcción de una imagen latinoamericana es integral, o sea, desde la música, desde la literatura, desde la producción de un imaginario regional y la producción de las industrias creativas, surge esta nueva propuesta estética eh, que busca una identidad propia y un rescate tradicional dentro de una cultura globalizada. O sea, este también es el momento de toda esta expresión cultural que tiene que ver con lo latinoamericano, que tiene que ver con lo regional, que tiene que ver con buscar una identidad creativa y estética que sea fuente de inspiración para el trabajo de los diseñadores nacionales. Y Marco Correa es muy importante en ese paso dentro de la moda, porque él es el primero que dice, no quiero seguir reproduciendo lo que viene de afuera, quiero hacer un trabajo interno, ¿no? Quiero hacer un trabajo casi de investigación y ver qué es lo que entendemos como lo nuestro, qué es lo que entendemos como lo propio, dónde radica nuestra identidad y cómo puedo proyectar esa identidad a través del vestuario, ¿no? Aparece así el concepto de moda nuestra, ¿no? Se habla mucho en las revistas y las publicaciones sobre moda nuestra. Y dentro de este paradigma se instala el trabajo de Marco Correa, ¿no? En esta búsqueda de lo propio y búsqueda de una identidad que, ojo, no es una identidad chilena, es una identidad regional, latinoamericana, porque tiene mucho que ver o tiene muchas fuentes de inspiración. En Marco Correa es menos notorio que en otros diseñadores textiles de la época, pero tiene mucha inspiración prehispánica, ¿no? De culturas indígenas, que son solamente inspiración. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Imaginando una propuesta estética desde la hibridez y el mestizaje nacional era impensado en esa época. O sea, cuando Marco Correa empezó a trabajar con esta referencia estética, nadie lo había hecho, no era pensado, ¿no? Como que la moda venía desde afuera y se asimilaba dentro del país y se reproducía eh, para los clientes y para la población nacional, ¿no? No había esto de como repensar lo propio. En diciembre de 1968, Revista Paula lo presenta en una entrevista como el primer diseñador autóctono que no se inspira para nada en las colecciones europeas. Ahora, es interesante este término, este concepto de moda autóctona, porque Marco Correa, en el fondo, él no se define a sí mismo como un diseñador de moda autóctona, sino que la revista Paula y otras revistas más, la revista Eva, creo, sí, la revista Eva también, o en la prensa de esa época lo empiezan a nombrar como diseñador de moda autóctona, como para darle un nombre, ¿no? Como para poder como situarlo en algún lugar, como porque
obviamente no está solo Marco Correa, ¿no? Hay otros diseñadores más que siguen esa corriente. Está María Inés Solimano, que ella hace tejidos, está Nelly Alarcón, que también es una diseñadora de Chiloé que hace tejidos, y en diseñadores textiles de telas está Alejandro Stuben, está Enrique Concha, siendo Alejandro Stuben un gran exponente de la moda autóctona también, ¿no? Dentro de estos, el diseñador de vestuario que hay, de vestuario no artesanal, es Marco Correa, pero hay otros más. Y a este grupo se le denomina como diseñadores de moda autóctona, y a la corriente o al movimiento latinoamericano se le denomina así, pero no es algo que ellos se hayan puesto ese nombre a sí mismos, sino que los identificaron así y se empezó a reproducir desde ahí como moda autóctona, y hasta el día de hoy son conocidos dentro de esa corriente. Perdón, es que miro un poquito mis apuntes para que no se me vayan cosas importantes. Bueno, Marco Correa es bastante, señala en sus entrevistas, de hecho en esta entrevista de diciembre de 1968 en revista Paula, que él no quiere reproducir lo indígena, ¿no? Él no quiere copiar lo que ya existe, él no quiere vestir una mujer o, por ejemplo, vestir una modelo más de tipo occidental con vestimenta de mujer mapuche, por ejemplo. Él no quiere hacer eso, él quiere encontrar inspiración en la cultura latinoamericana y poder crear algo nuevo a través de esa inspiración, ¿no? Él no quiere copiar la artesanía, no quiere copiar la artesanía campesino-rural que existe o la estética precolombina, ¿no? Él señala mucho eso en las entrevistas, que en el fondo, aunque esto se llame moda autóctona, él intenta ser respetuoso y siempre manifestar y siempre decir, yo tomo esto como fuente de inspiración creativa, pero no lo quiero copiar, no lo quiero reproducir exactamente igual, ¿no? Bueno, este distanciamiento de lo indígena se enmarca dentro de una propuesta estética que comienza a construirse desde el diseño textil eh, a fines de la década de 1960. Como mencioné antes, hay otros exponentes de moda autóctona que trabajan quizás otras materialidades o a través de otras técnicas, pero en el fondo todos buscan este imaginario, todos como que rescatan y reinterpretan el imaginario latinoamericano. Y también es importante señalar que esto es un momento en que Chile todo está volviendo un poco a lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, en la música, tal como la nueva canción, ¿no? Que tiene que ver también con las raíces latinoamericanas. Entonces, esto es un fenómeno, la moda está inserto y es muy visible porque la moda siempre es un espejo muy rápido de lo que está pasando en la sociedad, eh, de esta búsqueda de lo personal, búsqueda de identidad que tenemos como cultura, pero no solamente está pasando dentro de la moda, está pasando también en las otras disciplinas artísticas. Bueno, se trata de reimaginar lo local, lo territorial, no apoderarse de ello y unir el oficio artesanal con el rol del diseñador de vestuario. Un rol de diseñador de vestuario un poquito que ya se está enseñando a partir de fines de la década de los 60 en las universidades. Entonces es un rol, diría yo, más moderno, más cosmopolita, más vanguardista, pero que rescata elementos del pasado o elementos de lo tradicional y lo propio de una cultura. Bueno, Pía Montalva en su libro Morir un poco lo señala así. Tomé una cita porque me parece que esta cita es bastante ejemplificadora de lo que estaba hablando y que además como que apunta a algo que nos interesa mucho, que es el rol del diseño, ¿no? Dicha corriente rescata lo latinoamericano como fuente de inspiración o referencia visual y cultural, pero siempre supone la mediación de un diseñador que aporta lo propio desde cada época, los elementos contemporáneos. O sea, esto no es una reproducción de artesanía, ¿no? Que yo tampoco creo que la artesanía sea algo sumamente tradicional, pero dejémoslo en que la mayoría de la gente lo piensa así. No es una reproducción de lo que se ha hecho siempre, sino que cada diseñador va aportando desde su visión y desde su hacer, ¿no? una,
un énfasis distinto y van saliendo asimismo productos diversos, con una misma raíz, pero diversos. Bueno, a Correa le interesa generar una propuesta que articule su espacio productivo como propio, distinto, que concilie trabajo manual y creatividad. Esto es muy importante ya que tiene un fuerte impacto dentro del país eh, como fuera de él, ¿no? La moda autóctona es bastante reconocida en otros lados. Marco Correa, hasta donde yo he investigado, sí, en algún momento a principios de los años 70 viajó a Europa, hizo unas pasantías allá y luego volvió a Santiago. Pero existen otros diseñadores como María Inés Solimano, Nere Alarcón y Alejandro Stuben especialmente, que exportaron o les pedían sus diseños desde el extranjero, desde Estados Unidos y desde Europa fuertemente, ¿no? Ya, los mercados europeos y estadounidenses, el norte, podríamos decir, estaba muy, muy, muy interesado en este fenómeno de diseño latinoamericano o este fenómeno artístico-cultural latinoamericano, ¿no? Tenemos que recordar que también son los años 60, son los años 70, es la época de los hippies, ¿no? Esta riqueza cultural que tiene Latinoamérica probablemente no se encuentra en otras latitudes, entonces están muy interesados en lo que está pasando acá y en estos nuevos creadores. Entonces, el éxito de la moda autóctona no solamente un éxito interno, nacional, también internacional y en el extranjero. Bueno, Correa se aleja de la propuesta de artesanía tradicional para acercarse al concepto de artesanía urbana, o así lo define él, ¿no? Como artesanía urbana. A su vez, esta artesanía urbana que conjuga elementos artesanales típicos con nuevas técnicas y referentes estéticos, se aleja de lo que está produciendo de forma masiva la industria textil nacional. O sea, lo importante acá es el trabajo de Marco Correa en específico, ¿no? No es artesanía, no es artesanía manual, no es tejido como una artesanía más tradicional, y tampoco es lo que está produciendo la industria textil nacional, que probablemente solamente está reproduciendo con un concepto o un paradigma de afuera, ¿no? Con modas que vienen de afuera, con influencias extranjeras. En esa conjunción de elementos está Marco Correa, tomando este nuevo concepto que él mismo define dentro de esta entrevista en Revista Paula, que es una entrevista bien conocida, como artesanía urbana, ¿no? Y en cuanto a referentes estéticos, que podríamos decir, aunque ninguno es como 100% apegado a lo que hace Marco Correa, podemos decir que sus referentes estéticos son de líneas simples, materiales no convencionales, por ejemplo, hacen materiales a partir de telar. Hay referencias precolombinas también, ¿no? Hay algo de referencias, después más adelante él hace una colección que se llama Moai, que también tiene una referencia a Isla de Pascua, la cultura Rapa Nui. Todo esto combinado con elementos del pop art, de psicodelia y también de hipismo. Entonces, hay elementos culturales foráneos, hay elementos propios, ¿no? Y formas de hacer que son particulares de este diseñador. Entonces, todo eso, en el fondo, también deriva en un producto o en un vestuario que termina siendo único, la verdad. Tenemos unas fotos por ahí, a ver si las podemos compartir. Ahí están las fotos, ya, muchas gracias. Bueno, importante también destacar en cuanto a la producción de Marco Correa, que nunca fue como dije antes, cómo funcionaban también las boutiques, nunca fue una producción masiva, ¿no? Siempre fue una producción a pequeña escala, que las piezas tenían bastante trabajo, tenían clientas específicas que pedían ciertas piezas en específico, eran bastante personalizadas. Entonces, cuando llegó el gobierno de la Unidad Popular, el año 1970, hubo cierta crítica de parte de círculos intelectuales de que la moda autóctona, o lo que se denominaba moda autóctona, era un tanto elitista, ¿no? O sea, los enclaves estaban en Santiago Centro, estaban en Providencia, estaban en Santiago Oriente en general, y
y la producción era baja, porque es imposible hacer este tipo de, digamos, de prendas eh, a escala masiva, habría que cambiar la forma de hacer, y la forma de hacer es realmente lo más importante para este diseñador en específico. Entonces, cada pieza está hecha a mano, tiene distintas técnicas que están ensambladas unas con otras, tiene distintos coloridos, ¿no? Son piezas únicas y especiales. Entonces, eh, la masividad o que, fuera, o que estuviera disponible para todo el mundo era virtualmente era imposible, ¿no? Entrada la década de 1970, la moda autóctona y su carácter de producción exclusiva comienza a ser criticada como elitista, eso ya lo dije recién. Luego del golpe militar y el declive, podríamos decir, o el decrecimiento de la industria textil nacional, la implementación forzosa de una estética más convencional, porque eso es importante también. Cuando, a partir del año 75, cuando empieza a decaer la industria nacional, porque ya no cuenta con el proteccionismo del Estado, ya no cuenta con políticas públicas que la fomenten y que la mantengan, la industria textil empieza a decaer poco a poco, ¿no? Se empiezan a perder empleos y asimismo, al mismo tiempo empieza a cambiar el modelo económico, empiezan a llegar importaciones. Entonces, eso que es lo que uno entiende por industria textil, yo creo que muchos lo sabemos y lo tenemos claro, que la industria textil empieza a morir a partir de ese momento y ya para la década de 1990 podríamos decir que prácticamente está desahuciada, ¿no? Ya no hay mucha industria nacional, o sea, muy poquito, queda muy poco. Pero también empiezan a cambiar los patrones de vestuario de los chilenos, ¿no? En la moda autóctona, los diseños que nosotros estábamos viendo recién de Marco Correa, eh, son, model, eh, son modelos súper modernos para la época, son modelos muy modernos para las mujeres, son atrevidos, tienen colores, ¿no? Eh, son muy creativos, llaman mucho la atención, y esa estética eh, empieza a decaer con el tiempo, ¿no? Empieza a decaer y se empiezan a instalar de nuevo figuras mucho más tradicionales. Las figuras femeninas de referencia empiezan a ser las mujeres de los militares, un poco con la dictadura. Entonces vuelven las pieles, las mujeres dejan de ocupar tanto, o se deja de publicitar tanto el pantalón, las mujeres muchas vuelven a ocupar falda, zapatos de taco y no zapato bajo, o no terraplén y ¿no? Vuelven los abrigos de piel, vuelven los aros de perla, ¿no? Nuevamente hay como un retroceso a una moda más tradicional. Entonces, todo esto que reflejaba la moda autóctona, que por un lado, para el gobierno de la unidad, o para quienes eran quizás intelectuales de la Unidad Popular, era elitista, eh, después para la dictadura era, era un poco como hippie, lana latinoamericano, y trataron de borrar esa idea, o sea, esa imagen o ese ideario latinoamericano en la dictadura se eliminó. Entonces, la moda autóctona no tenía mucho por dónde sobrevivir el paso del tiempo, ¿no? Como tenía adversarios por todos lados, poco por decirlo de cierta manera, no sé si se entiende, pero fue muy aceptado dentro del mundo del diseño, fue muy aceptado dentro de las mujeres, que cierto tipo de mujeres en ciertos espacios socioculturales, pero después de eso no tuvo mucho más vida, ¿no? La moda autóctona quedó ahí. Y bueno, ya llegando a la década de 1980, las boutiques empezaron a cerrar, se calcula que las últimas boutiques cerraron al año 87. Como les decía antes, también se instalan nuevos espacios de consumo en el mercado nacional. Fines de los años 70 se instalan los caracoles, que los caracoles no tienen, y las galerías no tienen mucho tiempo como de poder tener un reinado o una época de oro, porque se instalan entre el año 78, por ahí creo, los caracoles en Providencia, en Ñuñoa, en otras ciudades de Chile también, en Viña, en Concepción. El caracol sí tiene una forma que dialoga un poco más con la calle, es un espacio cultural como de ese tipo. Pero luego en los años 80 ya se empieza a instalar el sistema de mall.
Entonces, todo este sistema de boutiques abierto a la calle, que la gente participaba, que en el fondo habían un montón de actividades, porque las boutiques tenían actividades, o sea, habían días que salían modelos vestidas andando en bicicleta por Avenida Providencia para mostrar los últimos modelos, pasaban cosas y esas cosas, o sea, esas actividades y esas iniciativas tenían que ver con el espacio público y todo se relacionaba un poco. Pero la boutique ya el año 87, diría yo, ya comienza a decaer ya completamente. O sea, queda la Galería Drugstore que todos conocemos. Y bueno, Marco Correa, dentro de ese contexto, ¿no? Un contexto totalmente diferente al que él estuvo trabajando la década anterior, él se adapta y empieza a trabajar eh, como vestuarista en una compañía de danza que se llama Movil, donde él además participa como bailarín también. Y, y bueno, también trabaja en algunas producciones, sobre todo en teleseries de TVN. Él hace el vestuario para La Quintrala, por ejemplo, creo que para La Madrastra y otras teleseries más donde él participa, pero él empieza a desenvolverse como vestuarista, ¿no? Ya no como diseñador de vestuario en sí, pero sí creando vestuario para obras de teatro, para obras de danza y para televisión. Y también en la década, ya en 1987, es muy conocido su trabajo porque él empieza a hacer el vestuario, creo que se le llama como el vestuario típico que tenía la Miss Chile cuando iba al concurso Miss Universo, ¿no? Y el año 87 gana Cecilia Boloco y el traje típico que lleva Cecilia Boloco es un traje de Marco Correa. Entonces, mucha gente recuerda los vestuarios de Marco Correa por el concurso Miss Chile. Bueno, luego el año 1992 lamentablemente fallece, bastante joven, a los 49 años de edad, pero deja todo este legado, ¿no? Todo este legado que también siento yo estuvo un poco invisibilizado, pero cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Yo siento que ya a partir del año 2007, que fue el año que se hizo la exposición de Marco Correa, sobre todo de la época de la boutique Thai, diría yo entre los años, entre el 67, principio, primera mitad de los 70. Ahí la gente empezó a recordarlo un poco más y a recordar su trabajo como diseñador nacional, ¿no? Más que trabajando en televisión, o también sus vestuarios de televisión y sus vestuarios de obras de teatro y todo eso. Pero eso es más o menos eh, un poco el recorrido abreviado, sintetizado. No sé si fui tan, sinteticé tanto, pero eso es más o menos un poco el recorrido del trabajo de Marco Correa.